Bien, buenas tardes a las personas que ya están conectadas a la sesión del día de hoy, jueves 30 de octubre, en la que tenemos otra conferencia de nuestro ciclo de conferencias FCU, este espacio que hemos ideado desde la Fundación para la Cultura Urbana, un espacio dedicado a compartir las investigaciones, los trabajos, los hallazgos y líneas de trabajo que los académicos de las universidades venezolanas desarrollan. Y la idea es ponerlos al alcance de todas las personas interesadas. Hoy tenemos una conferencia especial, celebratoria en cierto modo, de un hecho no solamente religioso, sino también cultural, que fue la canonización de José Gregorio Hernández. Y por eso hoy tenemos un invitado que nos va a dictar la conferencia José Gregorio Histórico, Últimas Revelaciones, en las que, bueno, nos va a acercar a este personaje. eh, pero más que a su lado religioso, a su lado, digamos, menos comentado, ¿no? La persona, el ser humano que estuvo por allí, por las calles de nuestra ciudad de Caracas. Antes de que nuestro invitado comience, tenemos acá a nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Iturrieta, que, como es habitual, va a hacer la respectiva presentación de nuestro conferencista invitado. Elías, buenas tardes, bienvenido. Hola, Dayanida, buenas tardes. Gracias por tu comando aquí en nuestro ciclo de conferencias. Eh, Me da la impresión de que vamos a tener una buena charla y vamos a pasar un buen rato en relación con lo desconocido. Lo desconocido puede parecerles extraño por el hecho de que se hablaron de los personajes más célebres de la vida venezolana actual, que es José Gregorio Hernández. Ahora, en el caso de José Gregorio, pasa como en el caso de la mayoría de los beatos y de los santos y de los siervos de Dios. No son objeto de biografías, sino de hagiografías, es decir, a estudios hechos esencialmente por religiosos, sacerdotes, monjes o bibliotecarios de los conventos, etcétera, etcétera, que se dedican a demostrar o a plantear la existencia y la relevancia de las virtudes teologales que se encarnaron en la persona que fue objeto de la subida a los altares: fe, esperanza, caridad, a las cuales se agrega oración. Ese es así como un manual que viene de la Edad Media y que se ha ido repitiendo con ciertas actualizaciones. Y fundamentalmente ahí ponen el foco las autoridades de la institución eclesiástica, pero también los fieles. Yo no le rezo a San Agustín, por ejemplo, porque era un sabio y porque escribió un libro de historia extraordinario que se llama La Ciudad de Dios. Eso le puede interesar a los necios historiadores que tienen que leerse a San Agustín. Si a mí me interesan las confesiones, pues no leo a San Agustín, sino que más bien leo a Rousseau. Es decir, que hay como una especie de distancia preestablecida por el hecho de que eso no van a ser santos o figuras muy importantes de la iglesia. Ha sido así desde la Edad Media. Y se ha creado una corriente de exaltación a través de las cuales se demuestran las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, a la cual se agrega la oración desde el medioevo hasta nuestros días, para que vemos únicamente al hombre o a la mujer que están en el altar. Puede haber excepciones, porque hay figuras del santoral que no solo destacaron por la demostración de sus virtudes en la tierra, sino también por sus méritos en alguna profesión importante de la sociedad. Conocidos son los casos, no me detendré, sino simplemente para mencionarlo, de San Juan de Dios, de Santa Teresa. Es evidente que de Santa Teresa se sabe su vida y que tenía levitaciones en el convento, pero es muy raro que la gente no se haya interesado por la poesía y por la manera como le escribió y por las reflexiones que hacen que la orden carmelita se convierta en una poderosa influencia desde los tiempos de Felipe II. Entonces allí entra la historia política y social de España, a las cuales se le agregan después las virtudes de la santa, pero son excepciones. Lo mismo pasa con San Juan de Dios, por ejemplo. En nuestro caso, pues sucede como en el de la mayoría de los bienaventurados. Nos vamos a fijar en aquellas joyas
que se ven en la superficie y que nos llevan después a considerarlas como infalibles y como permanentes sin necesidad de averiguaciones. No somos detectives, no somos investigadores, somos fieles creyentes en el caso de esos santos. Y por supuesto, eso puede servir para decirles que debido a esas razones, a Dayanira y a todos nosotros, a ella y a los demás se nos ocurrió la idea de invitar a Carlos Ortiz Bruzual. ¿Por qué invitamos a Carlos Ortiz Bruzual? Porque sabe del tema y porque no se detuvo ni se ha detenido únicamente en el asunto de las virtudes que adornaron al siervo de Dios, o mejor dicho, perdón, al santo José Gregorio Hernández. Carlos lo ha abordado desde el punto de vista profesional y ofrece no a geografías, sino biografías o acercamientos antropológicos, sociológicos e históricos sobre la trayectoria de ese personaje tan entrañable y tan querido para nosotros los venezolanos y también para el vecindario latinoamericano. Carlos Ortiz Bruzual es filósofo, nadie es perfecto, ya pueden ver ustedes cómo tiene por ahí en su despacho una estatua de un filósofo, una estatua, no, una imagen de un filósofo muy importante que no se caracteriza por la santidad, ciertamente, aunque muchos consideran que no se caracteriza por la santidad. Carlos es filósofo, ha sido y es profesor de literatura, no, mentiras, después de filosofía hace un posgrado en literatura y se ha dedicado también a la docencia universitaria. Carlos, profesor en la Escuela de Letras, en la Escuela de Filosofía y en mi amada Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. De manera que ese es su oficio fundamentalmente y no rezar la novena correspondiente. Ahora, en el caso que nos ocupa, que es el que le debe interesar a las personas que están presentes, les digo que ya Carlos tiene carrera larga o fructífera, si no larga, en el asunto de la investigación de las virtudes del doctor José Gregorio. En el 2021, Carlos Ortiz Bruzual publicó un título que es el siguiente: Santa Palabra, José Gregorio Hernández por sí mismo. Ahí lo tienen, miren. Ese es por la portada lo publicó Sergio Davar. Correcto. Y Así, hay así otro, es. y hay otro que es muy interesante porque no fue una edición nacional, que son las que habitualmente hacemos nosotros, los profesores y los escribidores que vivimos en el país. Esta edición se titula José Gregorio Hernández, Cartas Selectas 2000. Hay una edición nacional a partir del año 2000, una edición para Colombia, otra para Panamá y otra para República Dominicana, lo cual nos demuestra el interés que han tenido los lectores por seguir la investigación de Carlos sobre el doctor Hernández. Yo creo que esto es suficiente para decirle que seguramente vamos a tener una intervención muy útil, no geográfica, sino biográfica, seria, antropológica, como usted, o terrenal, como ustedes la quieran llamar. Y eso va a ser muy provechoso. Me alejo entonces un rato del altar, bajo a la imagen del púlpito y dejo con ustedes a Carlos Ortiz Bruzual. Muchísimas gracias. Vale, para adelante, a tu orden. Bueno, estamos acostumbrados a ver a José Gregorio Hernández así. Esta es una fotografía que él se hizo tomar en el otoño de 1917 y es, por decirlo de algún modo, su imagen oficial. Pero el José Gregorio Hernández, que tuvo una historia como hombre, como humano, usaba más bien colores como estos. Este tipo de tonos, que es la razón por la que escogí para esta ocasión esta ropa. A tal punto esto fue llamativo para la gente, que él era una persona ya muy conocida, con mucho reconocimiento, que en algún momento lo interrogaron sobre eso, en algún momento le llegaron a preguntar, esto lo reseñan varios de sus biógrafos, llegaron a hacerle la pregunta de por qué se vestía así. Y él dijo que eso era un acto de penitencia, que él sabía que vestirse de esa manera
lo ponía en cierto modo en ridículo frente a las demás personas, pero que era una penitencia, repito, que se había impuesto, e incluso llegó a decir que también era una manera de que la gente chismosa se fijara más en él e hiciera burlas o comentarios sobre cómo estaba ataviado y se distrajera, aunque fuera por un rato, de la maledicencia, de la intriga y pusieran la mente en otra parte. Esa declaración que ha quedado registrada, como decían algunas de sus biografías, es y no es, eh, digamos así, exactamente lo que él quiere decir. ¿A qué me refiero? Es cierto que él, cuando fue a Italia a intentar hacerse sacerdote y no pudo continuar porque las condiciones del invierno y de los trabajos forzados que le tocaban hacer, tuvo que regresar a Venezuela y fue un momento muy aciago porque él se fue en 1908 a Italia, al convento de la Cartuja de la Farneta, y se fue a escondidas. Abandonó la ciudad de madrugada para bajar a La Guaira y evitar así que lo viera nadie. Él estuvo preparándose en secreto bajo la tutoría de Monseñor Juan Bautista Castro, que fue un sacerdote con quien él hizo relaciones de muy joven y que llegó a ser una figura prominente, muy influyente, intelectual, erudito, y evidentemente con relaciones como para facilitarle a este hombre de vocación tardía ingresar a una orden que lo recibiera, aun cuando podía parecer que dadas las circunstancias de su vida profesional y de su condición de figura pública, resultaba raro que quisiera renunciar a todo para hacer estos votos del sacerdocio. Lo cierto es que esto generó polémicas. Tal vez no nos pueda resultar extraño pensar que en la prensa de Caracas llegó a publicarse más de una nota de protesta por el hecho de que se había permitido que José Gregorio Hernández abandonara Caracas, que dejara su cátedra en la universidad, que abandonara los proyectos científicos que se le habían encomendado para ir a hacerse sacerdote. Y siempre o nunca faltó algún ofuscado que pensara incluso que debía multársele o se le debería imponer alguna sanción. Y cuando él regresó sin haber podido hacerse sacerdote, realmente podemos tratar de ponernos en su lugar, irnos a ese momento y darnos cuenta de lo que tiene que haber significado para él encontrarse que había fracasado en ese intento después de todo lo que implicó su partida y bueno, estaba de vuelta en Caracas. De manera que cuando él dice que está pagando una penitencia, que se ha autoimpuesto una penitencia, que de algún modo está purgando alguna falta, está siendo sincero. Sin embargo, este José Gregorio Hernández que hemos llamado o yo he llamado histórico para tratar de expresar que vamos a hablar de él desde su intimidad, desde su vida privada, sobre la base de su correspondencia más personal que yo he podido estudiar, releer, para significar que José Gregorio Hernández es también la expresión de un momento en el país y que su vida, que es una vida pública, la de un hombre influyente, importante, es una vida que tiene vericuetos, vicisitudes,
que no las podemos ver en abstracto. Y aquí habría que decir que José Gregorio Hernández, cuando hace esto, tiene este gesto de empezar a vestirse de una forma llamativa, extraña, José Gregorio Hernández probablemente está haciendo también un acto de irreverencia, no voy a decir que de rebeldía, pero sí de irreverencia, de ironía, en torno a un contexto, a un ambiente en el que él sabe que está siendo objeto de crítica y está siendo objeto incluso de descalificación, porque ya de algún modo tenía, digamos, sus opositores o tenía también sus, digamos, no tan buenos amigos en el entorno en el que se movía tanto en la academia como en el mundo de la ciencia. De manera que a él no le interesaba o no le importaba tanto lo que la gente común y corriente pudiese decir o la forma como pudiese sorprenderle esto, como el hecho de que había también en ese entorno del cual él se fue y al que tuvo que volver, gente que en torno de él tenía por lo menos no solo posiciones críticas, sino tal vez incluso maniobrarían para, si no impedir que volviera a su cátedra en la universidad, por lo menos para presionar en el sentido de que de algún modo se le, si no escarmentara, se le hiciese el reclamo, el llamado de atención, la amonestación que fuera por haber hecho aquello. Y José Gregorio Hernández es un hombre que estuvo en París a finales de siglo por una misión de Estado encomendada por el presidente Rojas Paul, que es una historia que se ha ido divulgando afortunadamente, que tiene que ver con el proyecto de instalar en Caracas un laboratorio de avanzada con la tecnología más de punta de ese momento. Pero ese José Gregorio Hernández que estuvo en París estudiando medicina y formándose en la experimentación científica, era un hombre inquieto, un intelectual, tal como lo revela sus cartas, y es bastante probable, a juzgar por sus inquietudes estéticas, por una condición diletante que tenía, además de intelectual, que él haya estado en contacto con el dandismo, de lo cual no tengo realmente ninguna duda, aunque no pueda aportar mayores elementos. Pero yo siempre he sospechado desde que volví sobre sus cartas y traté de indagar sobre el contexto en el que se movía, siempre he sospechado que él también estaba haciendo un gesto de irreverencia, que era una acción o un acto de libertad, de poder públicamente en la calle manejarse, mostrarse también de una forma que para él era grata, que era la de esta ropa escandalosa. Pero lo cierto es que a partir de esta consideración y este comentario sobre su ropa, y convencido de que si el refrán que dice que el hábito no hace al monje tiene razón, también es verdad que aunque el hábito no hace al monje, lo distingue. Es decir, por alguna razón alguien escoge el hábito. Por alguna razón José Gregorio Hernández escoge, y él declara que es por penitencia, vestirse de esa manera en un determinado momento. Ya no es el José Gregorio Hernández, o no es en ese momento el José Gregorio Hernández del traje oscuro con el que comenzamos a hablar aquí, y a propósito de lo cual quiero leer esta carta, esta esquela, para ir a buscar al José Gregorio Hernández que tal vez no sea el José Gregorio Hernández que nos esperamos la mayoría de las personas cuando pensamos en el santo que conocemos, pero es un José Gregorio Hernández que gracias justamente al proceso de beatificación
y finalmente de canonización, ha empezado, creo yo, poco a poco a emerger, a mostrarse, ha empezado a aparecer, a manifestarse no detrás ni fuera, ni diría que tampoco en contra del José Gregorio Santo, sino digamos que en medio de esa ola, de ese nimbo de santidad, ha empezado a aparecer el José Gregorio Hernández andino, que estuvo en Caracas y que fue un hombre público. Esta carta, fechada el 2 de octubre de 1917, es la esquela con la cual él le hace llegar a Santo Aníbal Dominici, que es su gran amigo y prácticamente su confidente, el retrato vestido de riguroso negro que ya conocemos. Y le dice: te mando mi retrato ya que no puedo ir a estarme contigo en estos días. Ya verás cómo la vejez camina a pasos rápidos hacia mí, pero me consuelo pensando que más allá se encuentra la dulce muerte tan deseada. Ahora estoy nuevamente viviendo mis tiempos de estudiante. Cuando me encuentro sentado en los bancos, se me olvidan los años que he pasado y viéndome entre toda esa bulliciosa juventud estudiantil, los de aquí son los mismos que los de allá, me parece que soy uno de ellos y reaparecen en mi mente las ilusiones y las ambiciones de aquellos tiempos que afortunadamente hoy se han reducido a polvo. Toda esta filosofía, o mejor dicho, toda esta melancolía, me la ha dado la vida de estudiante que llevo, agravada por la vista de la fotografía que te mando. Aquí hay un par de cosas que me parecen muy interesantes y no vamos a agotar esta carta, obviamente, porque hay más cosas a partir de las cuales podemos hablar de él. La primera es el hecho de que él diga que lo consuela pensar que más allá se encuentra la dulce muerte tan deseada, porque es un hombre que está en un momento de su vida que podríamos llamar de plena realización. Esta es una carta escrita un poco, unos 2 años, poco menos de 2 años antes de su muerte, que fue en junio de 1919. Y en ese momento él está en Nueva York ampliando sus conocimientos médicos, estudiando, actualizándose. Es un momento en el que el modelo de medicina de Estados Unidos, entre otras cosas, está empezando a tomar un auge y hay de hecho una intención y un propósito y un esfuerzo por atraer hacia Estados Unidos a estudiantes de medicina, sobre todo médicos ya graduados. Y él es una de las personas que tiene la oportunidad de estar allí formándose, ya con mucho reconocimiento público. Y sin embargo, cuando él dice que ve que la vejez avanza con pasos rápidos hacia él, pero lo consuela la dulce muerte tan deseada, ¿podría alguien plantearse la posibilidad de que José Gregorio Hernández sea un hombre que está considerando negarse a la vida o está considerando suicidarse, o es un hombre que por razones que desconocemos quiere abandonar la vida? Podría verse así si se toma este texto al pie de la letra como lo plantea él allí. Y el otro asunto es que él diga que es una suerte o es una fortuna que las ilusiones de su juventud se hayan hecho polvo y que asimile o identifique la filosofía con la melancolía. Aunque es muy difícil responder estas preguntas, son preguntas que nos dicen mucho acerca de esta persona
que no conocemos, porque como digo en el libro de Santa Palabra, al comienzo, es muy raro que alguien no sepa quién es José Gregorio Hernández, pero tanto más raro es que alguien sepa quién fue. Con respecto al hecho de que él manifieste que se consuela pensando que la muerte está muy cerca, nos encontramos con que si pensamos en el José Gregorio Hernández, que en sus cartas muestra una gran complejidad espiritual, que es un hombre que está siempre, pareciera presa del desasosiego, porque está siempre inconforme, porque quiere saber más, quiere hacer más cosas, pareciera tener una, más que obsesión, una determinación inquebrantable por hacerse de los misterios de la ciencia, del conocimiento, comprender a fondo la naturaleza. Las cartas que él intercambia con Santo Aníbal Dominici cuando está de vuelta a los Andes entre 1888 y 1889, cuando hace comentarios de los libros que está leyendo porque está estudiando, porque como médico quiere permanentemente actualizarse, hacen ver que son las cartas de un estudioso, no solo de un profesional que necesita y tiene conciencia de que hace falta permanentemente reforzar lo que ha estudiado, sino es la actitud de un científico, es la actitud de un investigador y sobre todo es la actitud de alguien que tiene la convicción de que más allá de lo evidente, de lo que está a la vista, hay dinámicas, hay procesos que tenemos que poder conocer. Para él, y así lo declara en el prólogo de un libro suyo que se llama Elementos de Bacteriología, escudriñar la naturaleza, ahondar en el estudio y la comprensión del mundo es una forma, dice él, de rendirle tributo a la grandeza de Dios. Porque él es un hombre de la iglesia desde el comienzo, desde muy joven, que tiene unas firmes convicciones religiosas y que no por casualidad llegó a ser miembro de la congregación de la Orden de San Francisco de Asís como, como laico. Y esas convicciones religiosas a él, contrariamente a lo que le pueda parecer a alguna gente, porque es algo que a veces se presenta como paradójico, a él lo impulsan a investigar la naturaleza, lo impulsan cada vez a ir más a fondo en la comprensión de la naturaleza, del mundo, de sus procesos, sobre todo de la vida y la biología, como investigador, porque, como decía, está convencido de que es una manera de entrar en contacto con la grandeza de Dios creador. Pero al mismo tiempo, cuando una persona se manifiesta de forma tan vehemente como creyente, como un hombre de fe, con esas convicciones religiosas, puede resultar paradójico o extraño que esté declarando que se quiere morir. Hago este comentario porque son opiniones que en algunos contextos he escuchado. Me han interrogado sobre eso, me han interpelado, me han dicho, bueno, pero si era una persona de tan firmes convicciones religiosas y esas virtudes tan fuertes, ¿cómo es que estaba en esa situación de quererse morir? Bueno, yo creo que si nos atenemos al carácter genuinamente devoto, religioso de José Gregorio Hernández, esa declaración de que lo consuela saber que está cerca de la muerte, que él la desea, lo que revela es que para él su realización definitiva o su realización en el sentido en que él quisiera que se diera, sobre todo después de haber hecho 3 veces el intento de ser sacerdote, esa realización está en otro plano, está en otro lugar,
y es un lugar que no está en la tierra. Entonces el José Gregorio mundano, que lo es, y bastante, es un José Gregorio que de algún modo sabe que esa elevación que él espera y que él anhela depende mucho también de cuánto pueda él arraigarse en los asuntos terrenales. Y esto es parte de la complejidad de su personalidad y de su pensamiento. Él no se desprende nunca de los asuntos, como decía, terrenales. Él va a mostrar siempre profundas inquietudes por los asuntos de orden público, por la situación del país, por los problemas sociales, por el estado de precariedad en el cual él encuentra que está viviendo la gente cuando regresa a los Andes. En la página 4 de este PDF, que es casi al principio, allí él hace comentarios como estos. Esto es estando ya en los Andes en 1888, entre Isnotú y Betijoque, por allí. Porque él además es un médico trashumante que se va moviendo por, por todo ese sector de los Andes, entre Trujillo, lo que hoy conocemos propiamente como Trujillo, porque en ese momento eso era un estado, una entidad federal mayor. Él dice lo siguiente: mis enfermos todos se me han puesto buenos, aunque es tan difícil curar a la gente de aquí, porque hay que luchar con las preocupaciones y ridiculeces que tienen arraigadas. Creen en el daño, en las gallinas y vacas negras, en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, yo nunca me imaginaba que estuviéramos tan atrasados por estos países. La clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y de asma, quedando uno que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo. Afortunadamente que mi espléndido libro de Pepper tiene artículos inmejorables sobre esas y todas las enfermedades. Solo siento que cuando lo vayamos a leer no te parecerá tan bueno por haber envejecido ya la mayor parte de los capítulos. La botica es pésima. Suponte que el boticario es un aficionado solamente y me dice, nosotros los médicos, porque a más de ser aficionado a la farmacia, también lo es a la medicina. Y la primera vez que habló conmigo me aturdió con un tecnicismo indigesto y estúpido. Me contó que curaba la disentería con 5 gramos de quinina al día y, como yo me asustara, me tranquilizó completamente y me aconsejó que así lo hiciera, ya que la IPECA no daba resultado. Quien no da resultado, quien no da resultado es él. Y él, quien está llenándome de fastidio. Afortunadamente que yo no me he de quedar aquí, sino que, como te dije, iré a Valera. Esta es una declaración de José Gregorio Hernández que creo que la mayoría de la gente se sorprendería de leer, que revela a una persona que parece estar muy alejada de la figura de santidad, con esa aureola de bondad con que nos hemos acostumbrado a verlo. Pero esto no contradice en nada el asunto de su santidad. En parte porque, como lo explicó aquí el doctor Pini Turrieta, la santidad, canónicamente hablando, responde a otro asunto que tiene que ver con la constatación de que la persona haya cumplido o encarnado las virtudes cardinales teologales en grado heroico. Un santo en ese sentido es un héroe de la iglesia. Esto no es contradictorio con aquello, decía, porque de esta visión, de este malestar, depende en buena medida el hecho de que él haya asumido el ejercicio de la
medicina de una manera tan abnegada. Es una persona, es un hombre, en este momento muy joven, de unos 26 años, con una clarísima conciencia de que vive en un país en el que hay que hacer algo. Lo cual nos lleva, por cierto, al asunto de que el José Gregorio Hernández, intelectual, es también un hombre con inquietudes políticas que no llega a expresar de forma explícita, ni beligerante, ni militante, ciertamente, al menos no públicamente, pero en sus cartas, a medida que nos detenemos en detalles, en comentarios, nos damos cuenta de que es un hombre que está sumamente atento a lo que ocurre en el contexto político y sobre todo para él, que es una manera de él aproximarse a la política en el contexto de la universidad. En la universidad, en esa época, se están dando debates intensos desde el punto de vista del orden y el sentido del conocimiento organizado en lo que diríamos hoy, líneas de investigación y de trabajo, y están chocando los que defienden el evolucionismo y los que defienden el creacionismo, y es un momento de muchas tensiones. Pero eso no es el momento en que él escribe esta carta. El momento en que él escribe esta carta es un momento en que esa consolidación o ese reforzamiento en la universidad de esa polémica está empezando a darse porque gente como él, gente como Luis Racetti, por citar solamente dos casos, ya está desarrollándose en Europa, en otros contextos, en ambientes que son más bien liberales, de avanzada, progresistas, están formándose como científicos y van a volver al país como docentes. Pero hago esta asociación entre las inquietudes sociales, el malestar de José Gregorio Hernández por el estado de precariedad, tanto de salud, sanitario, social, evidentemente, pero también lo que para él es precariedad espiritual, que lo alarma, el hecho de que haya una preeminencia tan sentida, tan marcada de la superstición por encima de las enseñanzas de la fe. ¿Por qué? Porque aunque él no lo diga allí, el hecho de que él señale de esa manera que la gente crea prácticamente en la brujería, en los curiosos, en, en estas supersticiones, deja en evidencia que a él le preocupa también la salud espiritual de la población en el sentido religioso, en el sentido de la fe. Es un lugar tan atrasado, están tan atrasados estos países, piensa él, que incluso no parece haber una entereza desde el punto de vista de la fe en esta gente. Eso es algo que a él, desde un primer momento, lo va a inquietar y algo que va a orientar el desarrollo de su trabajo profesional y docente. La convicción de que en el contexto en que él vive, trabaja, se está formando y se quiere realizar, es un contexto en el que hay mucho por hacer, y eso que hay mucho por hacer necesariamente pasa por comprender también ciertas dinámicas propias de la política, y es una de las razones que parecieran haber influido en que él es una persona difícilmente difícilmente señalaríamos como cercano o plegado, para usar esas expresiones, al poder, que no podríamos decir que forma parte de un círculo íntimo del poder,
pero que no deja de ser una persona que forma parte de una élite intelectual y espiritual que está en torno a la estructura de poder, bueno, que conduce y gobierna el país en ese tiempo. Pero él, en ese contexto, actúa como una suerte de agente del interés público. Él llega a escribirle a Gómez una carta en la que le dice que en varios países de Latinoamérica se están instalando laboratorios, institutos de investigación en las áreas de bacteriología, parasitología, y le dice textualmente a Gómez, no permita usted o no puede ser que usted permita que otro le quite la gloria de ser el primero en Venezuela que impulse este tipo de obras. Es una carta que le escribe, una esquela, porque está consciente de que tiene que lograr, tiene que buscar la manera de que estos problemas pasen a ser un asunto, ya son un asunto de interés público o de orden público, pero que pasen a ser también un asunto de contenido de políticas públicas. Esto me parece importante señalarlo porque ese hombre que va a tratar y a veces logra de llevar adelante iniciativas, tanto en el campo académico como de la investigación y del propio ejercicio de la medicina, para mejorar realmente las condiciones en las que se puede ejercer la medicina y por lo tanto las condiciones en las que se puede atender a la población que lo necesita. Este hombre no es simplemente el José Gregorio Hernández que maduró y se hizo consciente de estos asuntos cuando ya tuvo una cierta solidez intelectual como académico, sino que es un hombre que ha tenido esa inquietud desde sus primeros momentos como médico. Seguramente también como estudiante. Yo no he encontrado correspondencia suya del momento o de los tiempos en que era estudiante, pero sí desde como señalaba estas de 1888, 1889, recién graduado, tiene ya estas inquietudes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el José Gregorio Hernández, que yo de alguna manera considero que puede ser tenido como un prócer civil, es un hombre que siempre ha estado inquieto por las condiciones en que vive, por los problemas del entorno y siente que tiene que hacer algo. Y esto no es casual, sino que más bien pareciera dar más elementos para comprender, como ya dije en algún momento hace un rato, para comprender por qué su dedicación a la medicina y a la investigación es tan abnegada. Porque es un hombre que en ese sentido tiene una conciencia política de su trabajo, de su profesión y también de su vocación de fe. ¿Por qué digo que también tiene una conciencia política de su vocación de fe? Porque él también comprende que la forma de ejercer la medicina que aprendió en Francia y que terminó de desarrollar y consolidar en Venezuela es una forma de ejercicio de la medicina y de atención de la población de fuerte acento social, porque él entiende que hay una integralidad, hay una complejidad que no se explica solamente por los síntomas y por los resultados del examen, muchos de los cuales, por cierto, él practicaba incluso in situ, o al menos tomaba algunas muestras, porque era un médico que a la persona, si lo consideraba en el mismo lugar, también le hacía muestras o le tomaba muestras
para hacer despistajes en el laboratorio. Entonces tiene la convicción de que como cristiano, su vocación lo lleva a servirle a las personas que él considera que son más vulnerables, más necesitadas. Y como cristiano, sabe y entiende y trata de hacerlo, de ser consecuente con eso, sabe que él tiene una formación, una educación que le puede permitir orientar espiritualmente también a las personas a las que trata. Entonces, esos testimonios que hay de que era un hombre que confortaba a los pacientes, de que les ponía la mano en el hombro, que les hablaba y se interesaba por comprender su historia personal, por indagar cuáles eran, por así decirlo, sus estados de ánimo, qué les pasaba emocionalmente, era un ser que, como lo va a declarar él, lo va a declarar en el prólogo de su libro Elementos de Filosofía, él es un ser en el que confluyen y constituyen una unidad ese científico inquieto, que es un intelectual, con ese laico comprometido, que es un profesor o un promulgador, y más que un promulgador, un orientador en la fe. Entonces, cuando vemos a José Gregorio Hernández, el científico, estamos viendo también al José Gregorio Hernández, eh, si no sacerdote porque no se ordenó, al José Gregorio Hernández, que es un laico comprometido. Es decir, es un activista, un agente de la iglesia en ese sentido. Y esto me parece relevante destacarlo porque me he encontrado también que a veces a la gente le sorprende y le parece extraño que un hombre con esa convicción de fe y tan creyente, tan católico, apostólico y romano como él se declara, sea al mismo tiempo ese científico. Pero también es cierto que la historia de la humanidad y ha sido y seguirá siendo así. Hay mucha gente que han sido hombres, mujeres de fe, clérigos, religiosos y han sido científicos. Que no, una cosa y la otra, digamos, no son asuntos que estén reñidos. Como he hablado de José Gregorio Hernández, intelectual, y he dicho que tenía algo de diletante, de lo cual tal vez esa posibilidad de una afinidad con el dandismo esté dando cuenta. Un diletante, un hombre que tiene un gusto, un interés por el arte, por la estética, por las bellas artes, también por una razón de placer, porque lo disfruta, porque encuentra en eso un goce y siente que es una manera de vivir más plena, más dichosa. Y por eso también es un hombre a la moda, precisamente, porque disfruta muchísimo de todos estos asuntos del vestir. Hay un testimonio de Santos Aníbal Dominici que cuenta que se encontraron finalmente en Nueva York y que cuando José Gregorio lo vio, le, le dijo que, en pocas palabras, se lo dijo explícitamente, le dijo, bueno, tú estás completamente fuera de la moda, porque le sorprendió que Dominici no fumara. Y José Gregorio no solo fumaba, sino que llevaba una pitillera de plata, que era muy exquisito, y ofrecía unos cigarrillos muy finos, y le decía a Santos Aníbal Dominici, no solo no fuma, sino que además no usa los pantalones del corte que es, ni la ropa que se está llevando ahora. Ese José Gregorio tan diletante, decía, es un José Gregorio Hernández que es un gran y crítico lector. Lo es de los textos médicos. Ya vimos que él le dice a Dominici que cuando se vuelvan a ver, varios de los capítulos de Pepper habrán envejecido. Insisto que en eso está su vena de estudioso.
que no simplemente está leyendo el libro para ver cómo lo ayuda, sino que lo está viendo porque está tratando de comprender la realidad desde el punto de vista de esa ciencia que es la medicina. Es un José Gregorio que lee y habla, lo podemos ver en la página 5, la siguiente, de Lope de Vega, de Calderón. Habla de Fernández de Moratín, que todavía hoy en día es una rareza, pero no solamente habla de ellos, sino que tiene una aproximación crítica a estos personajes. De hecho, cita, por ejemplo, a Lope de Vega, como podemos ver aquí, en lo que él hace mención allí a unas declaraciones de Lope de Vega en su discurso histórico, y así él a lo largo de su correspondencia va dando muestra de eso. Y fíjense lo que dice en algún momento. Le dice a Dominici: ¿recuerdas mi aversión a leer los dramas y comedias, etcétera? Y hoy es todo lo contrario, devoro cuanto encuentro y nunca he echado de menos tanto como ahora tu hermosa biblioteca, tesoro inmenso para todo el que desee instruirse. Si hoy, que apenas conozco muy superficialmente la evolución del teatro en España a través de los siglos, si hoy, digo, gozo tanto leyendo unas dos comedias de Lope que afortunadamente tengo aquí, ¿cómo será cuando esté bastante instruido en todo ese mundo de cosas que me faltan por saber? ¿Cómo gozaré leyendo a Shakespeare? ¿Cómo gozará tu papá, que lo sabe todo? El papá de Santos Aníbal Dominici es Aníbal Dominici, que efectivamente era una figura pública, muy importante, abogado, diplomático, llegó a ser rector de la universidad, como sabemos. Esto que he leído, como decía, muestra esa vena diletante de él. Y si vamos a la página 7, vamos a ver al lector crítico. Ya se asoma en esta que acabamos de ver, porque está hablando de sus lecturas de Lope de Vega y de los clásicos españoles en un sentido analítico. Está haciendo sobre eso un juicio, o está en todo caso dando cuenta de que lee los juicios que sobre eso se hacen. En esta ocasión, él le habla a Dominici de Homero y le comenta lo que alguna vez escribió Dominici sobre la Ilíada, y le hace unos comentarios al respecto. Y le dice cosas como esta: en la época de Homero, o mejor dicho, en esos siglos en que se escribió la Ilíada, los héroes solo eran perfectos cuando poseían todas las dotes que tú has leído en ese libro. Y por eso se dice héroe homérico, queriendo decir perfecto, o héroe de los tiempos de Homero, suponiendo que es perfecto el retrato que Homero nos dejó, puesto que él debía copiar a su época de cómo debía ser un héroe de aquellos tiempos, para que, arreglado a sus creencias, leyes y costumbres, se le considerara como el sumum de la perfección. Y luego hace un comentario sobre Maquiavelo, pero lo hace a partir de la lectura que está haciendo en ese momento de un personaje que seguramente el doctor Pini Turrieta conocerá, que es Thomas Babington Macaulay, que escribió tiene entre otros trabajos, tiene un texto es un ensayo sobre Maquiavelo, así se llama, donde, como es usual, era usual y sigue siendo usual, habla de Maquiavelo como un cínico, perverso, un hombre protervo prácticamente. Dice que es impresionante y le afecta mucho, le impresiona mucho, dice él, a los que realmente se han dedicado a estudiar la literatura y la historia, el hecho de que pueda existir un hombre así y haya tenido, digamos, esa fama de grandeza.
Y José Gregorio, fíjense que dice, he leído con mucha detención su artículo sobre Maquiavelo porque lo he encontrado enteramente opuesto a mí en el juicio sobre este grande hombre, aunque lo de grande estemos de acuerdo. He estado buscando argumentos, pero es para que él gane y yo sea de su opinión. Todavía no he logrado convencerme de lo que dice. Tú, que lo has tratado de traducir, debes haber experimentado la misma opinión que yo en aceptar tus ideas. ¿Cuánta falta me hace tu espléndida biblioteca? Fíjense, Santo Aníbal Dominici o Dominici ha estado tratando de traducir este texto sobre Maquiavelo, que también nos da una imagen o una idea de cómo eran estas personas desde el punto de vista de su condición de intelectuales. Me voy a detener ya para eh, pasar al final de esta conferencia. No he llevado el tiempo con mucho rigor, me disculpan. En el libro Elementos de Filosofía de José Gregorio Hernández. Porque el libro de Elementos de Filosofía de José Gregorio Hernández es un asunto, un evento, si podemos llamarlo así, que creo que merece una revisión. Como yo soy editor, es mi trabajo. Me llamó mucho la atención saber que ese libro agotó 2 ediciones en poco menos de en unos 6 meses, algo así, 6, 7 meses. La segunda edición es una edición corregida y aumentada por el propio José Gregorio Hernández. Y aunque la segunda edición se agotó muy rápido también, nunca se volvió a publicar. Y desde el punto de vista editorial no parece haber una explicación para eso. Entre otras cosas, porque había demanda, se seguía esperando que el libro volviera a salir, y por el hecho de que José Gregorio Hernández contó para la producción de este libro con un financiamiento con fondos públicos, con 1.000 bolívares de la época, que era bastante dinero, lo que también nos puede dar una idea de que además no fue un tiraje menor, de pocos ejemplares, aunque yo no he podido establecer con precisión cuántos fueron. El libro de Elementos de Filosofía de José Gregorio Hernández fue una sorpresa en el ámbito académico. De hecho, el que para ese momento era presidente de la Academia Nacional de la Historia llegó a decirlo, que el doctor Hernández, además de escritor literario, porque ya estaba publicando cuentos en el Poco Ilustrado, ahora escribía sobre filosofía. Hay una carta que está en la página número 8 que él le envía a Santo Aníbal Dominici, perdón, el 20 de febrero de 1912. Le manda el libro que acaba de publicar y le dice que lo hace porque encontraba que sus estudiantes estaban muy deficientes en esa materia y que esa materia, dice él, la filosofía se relacionaba mucho con la fisiología que él tenía que enseñar cada 2 años. De nuevo encontramos aquí un elemento de interés que nos habla de la complejidad de esta persona, que dice que tienen dificultades con la fisiología porque no saben filosofía, sus estudiantes. Y bueno, y él decide hacer un libro para ellos. Pero en el segundo párrafo él dice, para todo el mundo este libro no es otra cosa que un resumen banal de filosofía. Pero a ti te confieso que esa pequeña obra es casi una confidencia, pues en ella están tratadas las cosas que he amado en mi vida, que más he amado en mi vida. Son mis más caros afectos que lanzo a la calle. Puedo asegurarte que durante todo el tiempo de su composición me parecía que tenía a mi lado y que te tenía a mi lado y que era a ti, a mi verdadero amigo, a quien le comunicaba todo lo que en él está escrito. Aquí llama la atención el hecho de que él diga, en el momento en que dice que acaba de publicar el libro, que para la mayoría no es más que un resumen banal de filosofía. Es raro porque no parece que se pueda afirmar que un libro que para la mayoría es banal sea un libro que al mismo tiempo la mayoría esté buscando, que se agote.
sobre todo sus estudiantes, pero entiendo que no solo sus estudiantes, también otra gente buscaba el libro, lo cual me hace pensar que él está hablando de sus pares, de sus colegas, no solo médicos, de otros académicos que son gente que se opone a él, gente con quien él no tiene las mejores relaciones, no porque sean enemigos, sino porque están encontrados en la discusión, como ya lo dije, del debate entre el modelo evolucionista, el modelo positivista. Como sabemos, el modelo positivista o la corriente positivista tiene mucho peso en ese momento en Venezuela y representantes de muchísimo peso también, como por ejemplo Gil Fortul. Y podríamos inferir o podríamos asumir que él se refiere a que sus colegas o parte de sus colegas, él dice que la mayoría, descalifican su obra. Tal vez haya sido así, pero hay un asunto muy importante al respecto que me gustaría o que voy a destacar, y es el hecho de que el libro de elementos de filosofía es un libro que no está escrito para todo el mundo, está escrito sobre todo para sus estudiantes, pero es un libro que cualquier persona podría leer. Lo mismo ocurre con elementos de bacteriología, que es un libro anterior, que cualquier persona hoy en día lo lee y salvo por algunos asuntos de química orgánica, algunas fórmulas o expresiones que pueden ser raras, es un libro que se puede leer sin ningún problema de principio a fin y además leer con mucha rapidez, porque José Gregorio Hernández es un escritor eh, muy solvente. Es al mismo tiempo un escritor literario y un autor divulgativo. Como autor divulgativo tiene la formación, tiene la solvencia y algo muy importante, tiene la conciencia de público, tiene la comprensión de que se escribe para alguien y que para ese alguien el libro que se escriba tiene que ser el más adecuado. Tal vez por eso se llegó a pensar que su libro era un resumen banal, porque realmente no es una obra crítica, sino una obra de corte divulgativo que presenta prácticamente el estado del arte de la filosofía hasta ese momento. Y hago un énfasis en esto para concluir, porque me parece que también está por descubrirse, o más que descubrirse, porque siempre ha estado a la vista, está por volverse a pensar en el José Gregorio Hernández escritor, que es un José Gregorio Hernández que, como aquella famosa canción que cantaba Tito Rodríguez, tuvo una noche de debut y despedida. En 1912 él publicó 3 cuentos en el Coge Ilustrado, En un vagón, Visión de arte y Los Maitines. Y publicó el libro Elementos de Filosofía. Los cuentos que están en el Coge Ilustrado son cuentos en los que se nota, se percibe la convicción de José Gregorio Hernández de que él tiene que hacer algo por reforzar en la gente los valores cristianos. Y sus cuentos están orientados hacia eso. Pero sus cuentos son cuentos bastante solventes, donde su intención como cristiano no interfiere, no estropea, no le hace mella a su condición de narrador. Y de hecho, el cuento que se llama En un vagón es una historia de un hombre que ve sentarse frente a él en el tren a una mujer con su hijo, su hermano, es decir, el tío del niño, y le dice a su hermano que le preocupa que el niño esté leyendo todo el tiempo. Y el niño dice, es que yo quiero saber. Y la señora dice que está bien saber, pero lo que le preocupan las extrañas ideas o las ideas extrañas que pueden estar entrando en él. Porque ya es un niño que está, un muchacho, más bien un adolescente, que está en la universidad. Y entonces el tío comienza a conversar con este muchacho y entre el tío y el muchacho se produce una conversación que es una disputa entre el creacionismo y el evolucionismo, entre la fe y esta
razón positiva, sobre la cual José Gregorio Hernández fue una vez llamado a pronunciarse y se negó. Me refiero a la famosa polémica entre Luis Racetti y José Gregorio Hernández, que aunque existió, nunca tuvo lugar, porque cuando José Gregorio Hernández debía presentarse a fijar su posición sobre el tema de discusión entre creacionismo y evolucionismo, simplemente envió una esquela diciendo que había dos maneras de entender la naturaleza, la vida. Una era el evolucionismo, el otro el creacionismo, y él dijo, yo soy creacionista. Y llegó a decir que la academia no debía por qué inmiscuirse en eso. Y voy a leer entonces lo que él dice en el prólogo de Elementos de Filosofía. Una parte dice lo siguiente: el alma venezolana es esencialmente apasionada por la filosofía. Las cuestiones filosóficas la conmueven hondamente y está deseosa siempre de dar solución a los grandes problemas que en la filosofía se agitan y que ella estudia con pasión. La ciencia positiva, la que es puramente fenomenal, la deja la mayor parte de las veces fría e indiferente. Dotado como los demás de mi nación, de ese mismo amor, publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido, pensando que por ser yo tan venezolano en todo, puede ser que ella sea de utilidad para mis compatriotas, como me ha sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. En este momento, ya en la segunda edición de Elementos de Filosofía, está avanzando una reforma del Estatuto de Instrucción Pública en Venezuela que va a eliminar la filosofía de los estudios universitarios. De hecho, se promulgó ese estatuto y en la Universidad Central de Venezuela no se volvió a estudiar filosofía. Era algo que para José Gregorio Hernández no era indiferente. Pero él, en lugar de salir a batirse públicamente, como lo hacía Racetti, por la prensa y en foros abiertos sobre estos asuntos, lo que hizo fue declarar que quienes pretendían, querían eliminar la filosofía, le estaban arrancando a la gente un pedazo del alma, porque eso era algo que estaba en el alma venezolana. Esa fue su manera de pronunciarse sobre este asunto, de dar público testimonio de cuál era su posición en ese debate. Y ese famoso cuento que se llama En un vagón, donde ese niño conversa con ese tío. El niño es un creacionista, perdón, un evolucionista, un positivista, entusiasmado de una manera impresionante, lleno de vitalidad por la esperanza y la fiebre de la ciencia, y el otro es un hombre maduro, sensato, que sin agredir, sin descalificar lo que dice el sobrino, va haciéndole ver lo que implica el hecho de que tenga esas ideas. De la misma manera como hacía Sócrates, el Sócrates de Platón, como sabemos. De manera que creo que ese José Gregorio Hernández, escritor, es un José Gregorio Hernández que da claves para comprender muchos asuntos acerca de él, que están siempre imbrincados con los asuntos de contexto que tanto le inquietaban y que nos pueden ayudar a comprender a ese hombre melancólico que siente que la vejez avanza hacia él y que la dulce muerte tan deseada está por llegar, y que siente que han quedado hechos añicos, vueltos polvo, esos proyectos de juventud, pero que en el momento en que lo declara, realmente ha hecho una vida de realización, pero que es una vida compleja, atormentada, a la que podemos acceder a través de sus cartas. Esa es la razón por la que a lo largo de unos 20 años más o menos he vuelto y una vez sobre esta correspondencia, porque me parece que
el José Gregorio Hernández que fue un hombre y que tuvo y tiene una historia, es un hombre al que hacerle justicia es conocerlo. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por esta semblanza eh, fragmentaria, porque es un personaje con muchos frentes, digamos, muchas aristas por abordar y por conocer, Elías. Nada, sorprendido. Me parece que una de las cosas más importantes que nos debe ocupar a gente como nosotros es crear nuevo conocimiento, no repetir soquetadas. Y esto es justamente lo que acaba de suceder hoy con la conferencia de Carlos Ortiz. Nuevo conocimiento, una aproximación flamante en relación con la vida del santo que nos puede conducir a un entendimiento de la época, pero también del personaje. De manera que creo que cumplimos con creces en la Fundación para la Cultura Urbana con este tipo de intervenciones, por lo cual le doy pues un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a Carlos Ortiz. Muchas gracias, Carlos, por esta contribución que sin duda puede dejar huella. Ahora no sé si Dayanira toma el control para, Claro. para escuchar a los asistentes. Carlos, una pregunta. Dígame. Dijiste que tenías 20 años trabajando en la correspondencia de José Gregorio Hernández. ¿Qué, Sí. qué te llevó hacia esa correspondencia? ¿Cómo llegaste ahí a, como tú dices, a interesarte por este personaje que todos sabemos de él, pero que en realidad no conocemos como es debido? Bueno, primero yo les quiero dar las gracias de nuevo a ustedes, decir que yo soy el agradecido por haber tenido esta oportunidad, ¿verdad? La verdad es que yo llegué a las cartas de José Gregorio Hernández por un asunto meramente profesional. En el año 2000 yo era gerente editorial de los libros del Nacional y en mi trabajo, que consistía en conseguir contenidos de interés que se pudieran publicar y se pudiesen trabajar, recordé que Juan Carlos Chirinos, unos años antes, como en el 95 por ahí, 96, me había hablado de las cartas de José Gregorio Hernández. Yo había oído hablar de su libro de filosofía, alguna vez lo escuché, me sorprendió muchísimo escuchar eso, pero yo no tenía un interés en José Gregorio Hernández. Ahora, a partir de eso, vino mi interés por José Gregorio Hernández, que sí se convirtió en un interés genuino, porque cuando yo empecé a leer sus cartas, con la idea de escoger, hacer una selección que fuera de mayor interés para las personas, su correspondencia tiene de todo, yo escogí las más personales, me di cuenta de que José Gregorio Hernández era este personaje que he tratado de mostrar aquí por pedacitos, no en un discurso estructurado, sino mostrando facetas. Vi que era un personaje desconocido y muy interesante y además un personaje, creo que con un valor histórico que estamos descubriendo. Por aquí te felicitan porque dicen que tu postura es la más adecuada porque no eres un fanático de fe y mucho menos un devoto. Y eso te da un lugar de enunciación particular. Te preguntan por aquí que si ya están ubicadas todas las fuentes primarias sobrevivientes, cartas, manuscritos no publicados de José Gregorio. La conferencia episcopal sé que hizo un trabajo muy importante en ocasión de la beatificación, en la que se compilaron muchos más documentos de José Gregorio Hernández. Ahora, hay una obra en 2 volúmenes, no sé si se ve, Sí, que se llama Nuestro tío José Gregorio Hernández. Tiene dos tomos. Ernesto Hernández Briceño es un sobrino suyo que hizo este libro en 1900, la primera edición creo que es de 1949 a 50,
como parte del primer esfuerzo por llevar adelante la causa de José Gregorio Hernández. Y son 2 volúmenes que suman unas 4.000 páginas. Quiero decir, aquí hay muchísima documentación de él y sobre él, incluidos hasta recetas magistrales de farmacéuticas. Pero yo no he tenido acceso, por ejemplo, a correspondencia distinta a la que compiló en 1968 Fermín Vélez Boza, que también era médico e investigador y certificó la segunda exhumación en 1975, salvo dos, una que no había incluido en la primera ocasión y otras dos que me llegaron por la vía de la doctora Marisabel Jacopini, que es ahorita presidenta de la directora de la Cátedra Libre José Gregorio Hernández en la UCB. Pero sí hay un trabajo de compilación de sus documentos. Me preguntan por aquí también si en algún momento se puede percibir censura o autocensura en la obra de José Gregorio Hernández. Aquí hay interés, un poco de interés en su relación con Gómez y ese periodo. De la relación con Gómez, tenemos en este chat al más experto, que a quien le tengo mucho que agradecer siempre. A ver, en cuanto a si había autocensura, yo creo que no, pero estoy convencido de que en la correspondencia con Santos Aníbal Dominici, que es una correspondencia íntima, muy personal, en la que hablan, comparten, o sea, discuten cosas que tienen que ver con lo que está pasando en el país, estoy convencido de que en buena medida hablan en clave. Es decir, ellos saben de quién están hablando, entienden a quién se refieren. Ellos tenían la precaución de ponerle números a las cartas, porque era una forma de saber si se había perdido una, y de hecho se llegaron a perder por lo menos 3. Y hay una carta donde él lo dice. Habla de un tipo que a él no le inspira confianza y que él sabía que con ese tipo se iba a perder alguna carta. Es decir, es una gente muy consciente de que esas son cosas que pueden caer en manos de terceros. Pero yo no percibo en su correspondencia autocensura, si se pudiera decir así. Lo que sí percibo es una gente, en el caso de él, es una persona muy inteligente con mucha conciencia de, de sí mismo y de lo que dice, de lo que expresa, y que maneja con muchísimo cuidado y con mucha sutileza muchos asuntos. Realmente algunas de sus cartas son como un aprendizaje para uno, aunque el WhatsApp no sé si se presta para eso. Bueno, y en cuanto a la relación con Gómez, yo decía, ¿no? Él forma parte de una élite intelectual. Yo digo que intelectual y espiritual en el sentido, digo espiritual en el sentido de que es una gente que desde ese espacio que ocupan en el ámbito público tienen la convicción de que a la sociedad hay que darle una orientación cultural, ¿no? Tratar de orientar a la sociedad no solamente desde el punto de vista del desarrollo y la ciencia en términos así fácticos, sino también desde el punto de vista de lo que debería o podría ser la aspiración de una sociedad, y es una gente que, como decía, alguna es gente realmente proselitista, una gente mucho más comprometida que otra directamente con Gómez. No es el caso de él propiamente, pero como decía, no es una persona, así como no es una persona que podamos decir que forma parte de un círculo o de un entorno íntimo de Gómez, para ponerle nombre y apellido, tampoco es una persona ajena al contexto en el que alguien como él puede tener influencia y la usa. Hay incluso una carta en la que le dice a uno de sus sobrinos que él está pensando, en noviembre de 1908, está pensando en escribirle al general Castro para ver si él puede seguir cobrando como un jubilado. Eso lo decía estando en la Farneta, ¿no? Todavía en clausura. Precisamente en noviembre de 1908, que es cuando el general Castro sale del país por aquella enfermedad que lo aquejaba, y ya sabemos lo que pasó.
Después lo encontramos escribiéndole directamente a Gómez esta carta en la que le dice, usted no puede permitir que otro le quite la gloria de ser el hombre que está impulsando el país hacia adelante. Mira, Carlos, para ir cerrando, porque bueno, nuestro compromiso siempre con nuestros invitados es no excedernos en el tiempo que le pedimos que nos acompañen. Te hacen una Muy bien. pregunta que a mí me parece que creo que a lo mejor la gente se frena en preguntar eso porque es un santo, pero se enamoró José Gregorio. Hay alguno por ahí que un deseo, aquí te pregunta, ¿se expresó el deseo de vida matrimonial en algún momento desde explorar su vocación religiosa? Porque, es decir, hablaste del ámbito intelectual porque nos dibujaste un José Gregorio Sí. intelectual, pero bueno, como hombre, pues... hay noticias de ese lado íntimo de José Gregorio. Bueno, si eso fuera así, en la correspondencia que se conoce, no hay nada que lo sugiera. No aparece nunca nada relacionado con cuitas o despechos, enamoramientos, nunca. Hay una, hay un personaje que es una de las personas a quien él les envía la foto, de quien se dice que era o que fue alguna vez su novia. Y que bueno, es una cosa que se dice. Yo no puedo decir que eso sea ni cierto ni falso. Es Carmelina López de Ceballos. Pero hay algo muy curioso y es que en la carta que él le envía, en la esquela que él le envía, él la trata de usted y de tú alternativamente en la carta. Y hay un momento en que le está tratando de usted, la trata de usted y de tú en la misma línea. Es como si fuese un lapsus calami, como si se le hubiese salido. Él quería La que esa carta intimidad. fuese, sí, como que esa carta que él quería que fuese muy formal y distante, se le salen dos T en vez de usted. Y José Gregorio Hernández, eso sí se ve en sus cartas y además es algo de su persona, que era muy escrupuloso, muy cuidadoso con su correspondencia. Entonces yo no sé si eso es algo exprofeso que él puso allí porque era una cosa que, al igual que con Dominici, algo que ella entendería o algo que el inconsciente hizo salir. Pero no hay cosas en sus cartas que nos hagan pensar en nunca nada de cuestiones sentimentales. Eh, bueno, finalmente alguien quiere constatar esta información de que si José Gregorio llegó a enlistarse en la milicia durante el bloqueo naval al gobierno de Cipriano Castro. Bueno, alistarse en la milicia, a ver, José Gregorio Hernández fue y se presentó como voluntario por el llamado que hubo en ese momento a la gente a que se presentara. Y no llegó a pasar de ahí, ¿no? Porque la cuestión no, en efecto, no pasó de allí. Pero sí, sí es un hecho cierto, es un hecho registrado, igual que no es una leyenda, eso que yo escuché alguna vez y luego constaté que es cierto, de que cuando instalaron los teléfonos en Caracas, el primer teléfono lo pusieron en su casa y era una especie de efecto de demostración para la gente de que, bueno, ese aparato se podía usar, que funcionaba. Y esa es la razón por la cual en esa época la guía de teléfonos de Caracas tiene el primer nombre es Hernández, José de Gregorio, y después comienza la A. Y es así. Esa, Él era, porque era un hombre de muy influyente. Y sabían que era muy influyente. Y yo creo que cuando él se alistó, él también debe haber pensado que él era una forma de motivar quizás a sus estudiantes a que también se alistaran. Porque él y todas esas personalidades, bueno, eran gente nacionalista, eran patriotas, para usar esa palabra, seguramente. ese dato, entre otros, no lo tenía, el de la guía telefónica. Me voy de Sí, aquí sí, es así. además, me voy aquí además sabiendo que no vuelvo a vestir de negro para un algo relacionado con José Gregorio. Voy a escoger No, 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 colores vivos. hay que vestirse de colores vivos
Y eso de los colores, para dar un dato, porque en esto son muy importantes los datos, en algún momento, Monseñor Nicolás Navarro, que nuestro amigo Elías sabe, puede ponderar muy bien esta figura, que era un hombre de mucho peso académico en el mundo eclesiástico, escribió unas objeciones a la causa de José Gregorio. Y entre las objeciones que hace está el comentario de que cuando José Gregorio regresó a Italia, después de no haber fracasado en su intento de hacerse sacerdote, se la pasaba en la capilla, no sé en cuál, no recuerdo si especifica cuál, pero él decía, se la pasa en la capilla, perdido, extraviado, melancólico, como mirando la nada, hasta que entran las personas a preguntarle qué fue lo que pasó en Italia. Y él dice que entonces, cuando eso ocurre, el tipo se pone de pie, se arregla el traje porque habla, dice que empezó a vestirse de una forma elegante, así como pretencioso, y decía, Monseñor Navarro decía, no es verdad que eso sea por penitencia. Y no lo llega a decir directamente, pero nos hace ver que él ve a José Gregorio en ese contexto como un hombre vanidoso, un galán que lo que quiere es lucirse, y entonces se sienta ahí en la capilla, ataviado con una ropa elegantísima, esperando que llegue la gente para hablarles y bueno, vivir como sus minutos de fama. Lucir, Eso lucir está registrado. la vestimenta. Eso Monseñor está Navarro, registrado. Monseñor Sí, sí. Navarro fue de la Academia de la Historia, esto ya lo retrata, Claro. no me tomo sino un minuto. En el archivo de General Miranda, famoso archivo, estaba un sobre donde se depositaban los vellos públicos de las mujeres que se acostaban con Así es. Miranda, porque él mismo las recopiló y las guardó. Bueno, una vez yo quería saber si era verdad, me dijo, si es verdad, y me dijo la secretaria de la academia, aquí está lo que dejó Monseñor Navarro. ¿Cómo lo que dejó Monseñor Navarro? Cuando podía iba y los expurgaba, los iba botando poco a poco. Ese es el personaje. Sí. Bueno, él fue quien identificó Perdonen el chisme. sí, pero él fue también quien identificó al destinatario de la Carta de Jamaica. Claro, al destinatario de la Carta de Sí, Jamaica, sí, así sí, es, sí, claro. señor. Era un obispo muy importante. Sí. Así es. No hay mejor cierre que un buen chisme. Así que, Carlos, muchísimas gracias por esta gratísima conversación en torno a, a José Gregorio Hernández, este personaje fundamental dentro de la cultura contemporánea venezolana. Estamos muy agradecidos por habernos abierto este panorama que queda allí con muchos caminos por recorrer, por muchas cosas que revisar. Agradecida además con toda la gente que nos acompañó, que se conectó. Les recuerdo que como siempre esta conferencia luego la vamos a colgar en el canal de YouTube para que puedan compartirla, revisarla, otra vez volver a los datos que Carlos nos dio en torno a José Gregorio Hernández. Y bueno, no me queda más que para invitarlos a una próxima conferencia que estaremos anunciando como siempre hacemos por nuestras redes. Elías, Carlos, muchas gracias. Nada, muchas gracias Muchas a Carlos gracias. y creo que pasamos un rato bien útil sabiendo cosas nuevas, nuevo conocimiento, como dije ahora. Muchísimas Nuestra gracias. gratitud Muchísimas, de parte de la Fundación para la Cultura Urbana. Nos vemos entonces. muchas Hasta luego. gracias. Un honor. Buenas tardes a todos. Gracias. Tardes.